Hoy tenemos entre manos otro de esos casos que me encantan. Seguro que conoces el significado de la expresión cometer un craso error, pero es muy probable que desconozcas su origen o que lo malconozcas, porque en Internet se repite una y otra vez en bucle una explicación errónea de su origen. Así que sin más dilación, vamos a ello. Craso error. Según el diccionario de la RAE, craso es un adjetivo que significa indisculpable. También graso o gordo, aunque estas dos últimas acepciones son menos populares. Origen. Espera, esta vez vamos a dividir el vídeo en dos partes. Primero te cuento el origen famoso y erróneo y después el correcto. Origen. Mal. Hablemos de Marco Licinio Craso, el capo. Al gran error cometido por este político y militar romano se suele atribuir el origen de la expresión cometer un craso error. Craso nació en el año 115 a.C. en una familia acomodada de Roma. En muchos textos modernos se habla de él como el hombre más rico de la historia, pero no es así. ¿Que igual llegó a ser uno de los más ricos de Roma? Oye, pues igual, pero el más rico de la historia fue este otro, Mansa Musa. El bueno de Craso amasó su fortuna gestionando burdeles, esclavos y cuerpos de bomberos corruptos, pero sobre todo fue un maestro de la especulación inmobiliaria. Y mira con qué maestría combinó todos estos factores. Compraba lujosas viviendas que habían sido destruidas por el fuego. Era muy común que los edificios se incendiasen y en esas condiciones los compraba a precios de saldo. Especializó a sus esclavos en diferentes oficios, albañiles, arquitectos, artesanos. De esa manera la mano de obra barata estaba asegurada. Una vez rehabilitada la vivienda, ya solo tenía que encontrar algún patricio adinerado dispuesto a comprarla. Y era muy fácil dar con ellos en sus propios lupanares, así que el negocio era redondo. Y si había alguna casa que se resistiera a quemarse, siempre se podía mandar en mitad de la noche algún esclavo discreto, dispuesto a dejar caer una antorcha en un montón de paja a cambio de unos denarios. Luego sus propios bomberos irían a apagar ese fuego de la manera más adecuada para que la casa quedase destrozada, pero la estructura intacta. Le pillaron varias veces cometiendo todo tipo de delitos, pero él era especialista en encontrar cabezas de turco a las que echarle las culpas para salir indemne. Incluso se le acusó de mantener relaciones con una virgen vestal, cuyo castigo era la pena de muerte. Pero el tío, con toda su cara dura, alegó que de sexo nada, que él había ido al templo a negociar la compraventa de una vivienda. Poderoso caballero es don dinero. Como militar, luchó en el ejército de Sila. ¿Te acuerdas de él? El pervertido pelirrojo. Ese. Y su mayor hazaña fue casi acabar con la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco. En el último siglo antes de la era cristiana, Roma era el centro de todo el mundo civilizado. Los orgullosos ciudadanos de la República Romana no podían imaginar que quienes reducían a los demás a esclavitud, a la larga terminarían convirtiéndose a su vez en esclavos. ¡Abre la boca, Espartaco! ¡Qué maravilla! Me lo quedo. Vamos a escoger más. Mis jóvenes amigos quieren ver luchar dos parejas. ¿Dos parejas? Dos parejas y a muerte. Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso. ¡Qué peliculón! ¿Te puedes creer que tiene ya casi 61 años? Craso era consciente de que tenía que derrotar a aquellos esclavos bárbaros. No voy en busca de gloria. Voy en busca de Espartaco. Espartaco tenía a Roma de cabeza, había derrotado a sus ejércitos en 9 ocasiones y la masa rebelde no hacía más que crecer. Así que a Craso le pusieron en bandeja un ejército de casi 50.000 hombres. Para el primer enfrentamiento envió a su lugarteniente Mumio al frente de 2 legiones maltrechas. Este fue derrotado, la mayoría de sus hombres murieron y el resto huyeron.
Para poner orden en su ejército, Craso se decidió a dar más miedo que el propio enemigo y ejecutó el peor castigo posible contra sus hombres, la decimatio, el castigo a los cobardes. Finalmente ganó la guerra y tras la derrota de Espartaco, hizo que se crucificara a los 6.000 esclavos supervivientes a lo largo de la Vía Apia, que va desde Capua hasta Roma. Así su victoria culminó de forma épica y se reforzó su reputación de tipo duro y despiadado. Por cierto, te dije antes que casi acabó con la rebelión de los esclavos porque después de derrotarlos, de matar a Espartaco, de crucificar a todos los que pudo, aún algunos lograron escapar hacia el norte y fueron aniquilados por el ejército de su archienemigo Pompeyo. De modo que Craso tuvo que compartir, a su pesar, los laureles de su victoria. Bueno, pues la cuestión es que esa victoria y su inmensa riqueza fueron las claves que le permitieron formar parte del primer triunvirato. Gobernó el imperio junto a Julio César y Pompeyo. Entre los tres se repartieron tierras, poderes, riquezas. Julio se quedó con lo más grande del pastel, Pompeyo con Hispania y a Craso le tocó el territorio de Siria. Pero esto de gobernar a pachas no iba a ser tan sencillo. Al principio Pompeyo se negó a abandonar Roma y Julio le dijo: a ver, Pompe, mira, relájate un poquito. Yo te doy a mi hija Julia en matrimonio y tú te entretienes cuidando del granero de Roma. Así dejas de dar guerra, que yo tengo mucho lío con lo mío de conquistar a los galos. Por ahí la cosa fue medio bien, al principio. Mientras en Siria, Craso se dedicó a saquear cuanto pudo y en el año 54 a.C. comenzó a invadir otras ciudades fronterizas propiedad de sus vecinos, los partos. Estos le pidieron que se fuera, pero él siguió saqueando, incluso desvalijó a su paso el templo de Jerusalén y muchos otros. Organizó un gigantesco ejército compuesto por 7 legiones, puso a su propio hijo al cargo de la caballería y marchó hacia Carras, a pesar de las advertencias de sus lugartenientes que le suplicaron que retrocediera. El calor del desierto, la falta de agua y la maestría del general Surena devastaron los ejércitos de Craso. Los partos eran expertos arqueros y sus flechas atravesaron las armaduras romanas como si fueran alfileres pinchados en la mantequilla. Además tenían una técnica llamada disparo parto. Se giraban rápidamente sobre sus caballos mientras el enemigo huía y le disparaban por la espalda. Marco Licinio Craso lo perdió todo. Su fortuna, 42.000 legionarios, el triunvirato, a su propio hijo, la cabeza, la mano, la vida. Todo el mundo le avisó de que marchar a Carras era una mala decisión, pero le pudo la arrogancia. Desde luego que Craso cometió un craso error. Pero después de tanto dato, tanta guerra, verás ahora qué rápido despejamos la incógnita del verdadero origen de la expresión craso error. Origen. Bien. Craso proviene del latín arcaico que significa gordo. ¿Te has fijado en que todos los personajes importantes de la antigua Roma tenían al menos 3 nombres? Se conoce como la tria nomina. El primer nombre es el de pila, el praenomen. En nuestro caso sería Marco. El segundo nombre es el de la familia, o nomen, que sería Licinio. Y el tercero es el sobrenombre familiar, como el apodo, digamos, el conomen, que en este caso es Craso. Una rama de la familia de los licinios eran los Crasos. Muy probablemente el primero en recibir este apodo fue un romano entradito en carnes, bueno, gordo. Estaba gordo, ¿qué le vamos a hacer? Si era anchito de huesos, pues habrá que quererlo igual. Craso perteneció a la era del latín clásico, posterior al arcaico, ergo el adjetivo fue anterior al personaje. Probablemente el desastre de la batalla de Carras contribuyó a que la expresión craso error perdurase hasta nuestros días, pero ya existía antes de Craso y podríamos haberla heredado como tantas otras de nuestra lengua mater. Por cierto, dato extra. ¡Extra! ¿Sabías que solo el 25% de los espectadores que ven vídeos en YouTube se quedan a ver el vídeo hasta el final, hasta los últimos segundos? Si tú eres uno de ellos, de los que se quedan hasta el final, házmelo saber dejando un comentario con emojis de comida. Así le haremos un homenaje al primer crasito feliz, el licinio rechonchito primigenio. Os mando un abrazo enorme a todos y en especial a los que os pasáis la operación bikini por el arco del triunfo. Nos vemos en el ágora. Hasta pronto.